Bienvenidos una vez más a mi canal, su santuario de chismecitos jugosos, análisis con lupa de detective y por supuesto dosis masivas de buena vibra para espantar cualquier fantasma de lunes. Hoy, damas y caballeros, vamos a enfrentarnos al elefante rosa que baila tango en el centro del fandom turco. Vamos a destapar la olla a presión de una pregunta que nos quita el sueño, que nos hace comprar kilos de café turco para mantenernos despiertos googleando, Demet Özdemir, ¿por qué tanto silencio? El secreto revelado, o al menos intentaremos revelarlo, porque esto es más difícil que encontrar un taxi libre en Estambul en hora pico. Sí, ya lo sé, hemos hablado de esto antes, pero la situación es como una buena novela turca, siempre hay un giro inesperado. Vamos a sumergirnos como un derviche giratorio en el misterio que envuelve a una de las actrices turcas más brillantes, carismáticas y, seamos honestos, adorables de la actualidad. ¿Qué se esconde detrás de esta muralla china de silencio? ¿A qué se debe esta ausencia digna de espía en redes sociales y eventos públicos? ¿Será que está tramando algo digno de un Oscar o hay algo más oscuro, más profundo, más telenovelesco que no nos están contando? Pero antes de que empecemos a escalar esta montaña rusa de especulaciones y teorías, tengo que pedirles, como siempre, un favor que me haría más feliz que un plato de dolmas recién hechos. Si todavía no se han suscrito al canal, este es el momento de darle un buen golpe al botón rojo. Y no se olviden de activar la campanita. ¿Saben por qué? Porque si no se van a perder las notificaciones de nuestros vídeos, y eso sería como perderse el final de una temporada de Pájaro Soñador, una tragedia griega. Además, al suscribirse se convierten en miembros oficiales de esta familia que cada día crece más y más, y eso me llena el corazón de alegría. Su apoyo, sus comentarios, sus likes, son el combustible de este cohete espacial que es nuestro canal. Y ahora sí, mis valientes exploradores de la verdad, sin más preámbulos, que ya llevo suficientes, vamos a zambullirnos de cabeza en el laberinto de Demet Özdemir. Un nombre que resuena con eco de talento, que brilla con luz propia de belleza y que establece una conexión inquebrantable con el público. La conocimos y la amamos, la idolatramos y la defendimos como si fuera nuestra hermana en series icónicas como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Doğdu Unep Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, donde demostró no solo su versatilidad actoral, sino también su capacidad para transformarse y para hacernos creer cada lágrima y cada sonrisa. Su naturalidad frente a la cámara es como un imán, su habilidad para meterse en la piel de sus personajes es hipnótica. En resumen, la convirtió en una de las actrices más solicitadas, queridas y admiradas de Turquía y del mundo. Pero, de pronto, ¡puf! Desapareció como un genio en una lámpara. Demet se ha mantenido en un silencio que ha desconcertado a más de un Sherlock Holmes del fandom. Sus publicaciones en redes sociales son más escasas que pelo de oso panda, sus apariciones públicas son tan raras como un día soleado en Londres y la información sobre sus próximos proyectos es más confidencial que la receta secreta de la Coca-Cola. ¿Qué está pasando, Aya? La primera teoría, la más soleada, la más optimista, la que alimenta la esperanza de la mayoría de sus fans, es que Demet está tomando un respiro gigantesco, un descanso merecidísimo, unas vacaciones pagadas por la vida. Después de años de trabajo a ritmo de metralleta, protagonizando series exitosas que requerían jornadas maratonianas, lidiando con la atención mediática constante que puede ser tan asfixiante como un abrazo de oso y soportando el peso de las expectativas de millones de fans, es completamente comprensible que necesite un tiempo para recargar las baterías, para desconectar del mundo digital y reconectar consigo misma, con sus pasiones y con su paz interior. Actuar es un trabajo hermosísimo, sí, pero también es un trabajo extremadamente demandante, tanto física como emocionalmente. Imaginen aprenderse guiones kilométricos, memorizar gestos, controlar las expresiones faciales, sincronizar emociones, todo mientras están rodeados de luces, cámaras y un equipo de producción que corre de un lado a otro. Es agotador. Y es fundamental, vital, diría yo, tomarse un respiro de vez en cuando para evitar el temido burnout, o agotamiento profesional, y así mantener viva la llama de la pasión por lo que se hace. Además, este tiempo de silencio y reflexión podría ser crucial para que Demet se prepare conciencia para futuros proyectos que la hagan vibrar. Quizás esté devorando guiones como si fueran dulces turcos, tomando clases de actuación para perfeccionar su técnica, aprendiendo un nuevo idioma para abrirse puertas en el mercado internacional o trabajando en el desarrollo de nuevos personajes que la desafíen y la saquen de su zona de confort. Un tiempo alejada del foco mediático, de los flashes y de los paparazzi le permitiría concentrarse en su crecimiento personal y profesional, explorar nuevas facetas artísticas y regresar con aún más fuerza, talento y una perspectiva renovada.
Imaginen el potencial. Otra teoría que ha estado circulando por los foros de fans y las redes sociales como un reguero de pólvora es que Demet podría estar enfocada en proyectos ultra secretos, proyectos que están en fase de incubación y que todavía no se pueden anunciar a bombo y platillo. En la industria del entretenimiento como en la vida, la discreción es un valor. Los proyectos por lo general se mantienen bajo 7 llaves hasta que están listos para ser revelados al mundo, con fecha de estreno, tráiler y todo el arsenal de marketing. Por lo tanto, es muy probable que Demet esté trabajando en algo grande, algo innovador, algo que la tiene súper ocupada y que aún no puede compartir con sus fans. Esto podría incluir una nueva serie que romperá récords de audiencia, una película con un director de renombre, una colaboración con una marca internacional de lujo o incluso un proyecto personal que la motive y la llene de satisfacción. La falta de información y la incertidumbre sobre sus próximos pasos ha alimentado la especulación y los rumores como si fueran gremlins después de la medianoche. Algunos chismorreos apuntan a que Demet podría estar negociando un contrato millonario para protagonizar una serie en alguna plataforma de streaming internacional tipo Netflix, Amazon Prime o Disney. Otros rumores más audaces sugieren que podría estar explorando nuevas facetas artísticas que van más allá de la actuación, como la producción audiovisual, la dirección de cine o incluso la escritura de guiones. Sea, lo que está claro es que Demet tiene muchas cartas sobre la mesa y que está tomando su tiempo, con sabiduría y cautela, para elegir el camino correcto, el camino que la haga feliz y que la impulse a seguir creciendo como artista. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, como dice el refrán. No todo son teorías positivas, luminosas y esperanzadoras. También hay quienes creen que el silencio de Demet podría estar relacionado con algún problema personal, con alguna dificultad que está atravesando en su vida privada. La vida de las celebridades no siempre es tan glamurosa, tan perfecta y tan envidiable como parece en las revistas y en las alfombras rojas. Detrás de las sonrisas radiantes, de los vestidos de diseñador y de los eventos exclusivos, hay personas de carne y hueso, con sus propios problemas, sus propias inseguridades y sus propios fantasmas. Es posible que Demet esté lidiando con una situación difícil que la ha obligado a alejarse de la vida pública para proteger su intimidad y para enfocarse en su bienestar emocional. Podría ser un problema de salud, una crisis familiar, una pérdida dolorosa o simplemente la necesidad de privacidad para manejar algún asunto delicado que prefiere mantener alejado del escrutinio público. Es fundamental recordar que las celebridades son seres humanos como nosotros, con sentimientos, emociones y el derecho fundamental a la privacidad y al respeto. Si Demet está pasando por un momento complicado, lo mejor que podemos hacer como fans, como admiradores y como personas empáticas es brindarle nuestro apoyo incondicional, enviarle mensajes de ánimo y comprensión, y respetar su decisión de mantenerse alejada de la atención mediática hasta que se sienta lista para regresar. Recordemos que la presión mediática puede ser una fuerza devastadora, capaz de destruir incluso a las personas más fuertes. Además, es innegable que la presión mediática puede ser abrumadora, asfixiante y perjudicial para la salud mental. Estar constantemente bajo la lupa del público, lidiando con críticas despiadadas, rumores infundados y especulaciones malintencionadas, puede ser agotador, estresante y perjudicial para el equilibrio emocional. El silencio de Demet, por lo tanto, podría ser una estrategia de autodefensa, una forma de protegerse de esta presión tóxica y de cuidar su bienestar mental. En un mundo donde las redes sociales pueden ser un campo de batalla virtual, donde el hate y el bullying están a la orden del día, alejarse de la esfera pública puede ser la mejor decisión para preservar la salud mental y para evitar caer en una espiral de negatividad. Otro factor que podría estar influyendo en el silencio de Demet, aunque duela admitirlo, es su relación con Ethan Hawke. Si bien su relación parecía sólida, estable y llena de amor, su divorcio sorprendió a propios y extraños, dejando a muchos fans con el corazón roto. Las rupturas amorosas, por más civilizadas que sean, siempre son dolorosas, traumáticas y difíciles de manejar. Es comprensible que Demet necesite tiempo y espacio para procesar sus emociones, para sanar las heridas del corazón y para seguir adelante con su vida. La atención mediática que rodeó su divorcio fue intensa, desmesurada y, en muchos casos, irrespetuosa. Es posible que Demet haya decidido alejarse de la vida pública para evitar el constante escrutinio de los medios de comunicación, los comentarios negativos de los haters, y las especulaciones sobre las razones de su separación. Tomarse un tiempo para sanar, para reconstruirse como persona y para recuperar la confianza en sí misma es fundamental para superar una ruptura dolorosa y para volver a sentirse fuerte, segura y lista para enfrentar el futuro.
Más allá de las teorías, los rumores y las especulaciones, lo cierto es que solo Demet conoce las verdaderas razones que la han llevado a guardar silencio. Quizás sea una combinación de todos los factores que hemos mencionado, o quizás haya algo más, algo que desconocemos y que pertenece a su esfera privada. Lo importante, lo esencial, lo que debemos tener presente en todo momento es que ella tiene derecho a tomar sus propias decisiones, a manejar su vida como mejor le parezca y a elegir cuándo y cómo quiere regresar a la vida pública. Como fans, como admiradores y como personas que la queremos y la respetamos, nuestro papel es apoyarla incondicionalmente, respetarla a rajatabla y esperar pacientemente a que decida volver a la vida pública, cuando se sienta lista y preparada para hacerlo. En lugar de alimentar rumores infundados, de difundir noticias falsas o de presionarla para que revele detalles de su vida personal, podemos centrarnos en apreciar su talento, en recordar sus mejores momentos en pantalla y en enviarle nuestros mejores deseos. Recordemos que el apoyo incondicional y el respeto a la privacidad son los pilares fundamentales de una relación sana entre un artista y sus fans. Mientras tanto, podemos disfrutar de sus trabajos anteriores, revivir sus escenas más memorables en Erkencikus y Dodu Uneb Kaderindir, y recordar por qué la admiramos tanto. Su talento es innegable, su carisma es contagioso y su presencia en el mundo del entretenimiento es invaluable. Demet Özdemir es una actriz única, una artista completa y una persona maravillosa que merece todo nuestro respeto y nuestro cariño. Es fundamental que las fans más apasionadas recuerden que el acoso, el hostigamiento y el comportamiento tóxico en las redes sociales no ayudan en nada, al contrario, solo empeoran la situación. Presionar a Demet para que revele detalles de su vida personal, criticarla por sus decisiones o juzgar su comportamiento solo contribuiría a aumentar su estrés y su ansiedad. En lugar de eso, debemos crear un ambiente de apoyo, comprensión y respeto, donde ella se sienta segura, cómoda y libre para regresar cuando esté lista para hacerlo. Recordemos que la amabilidad, la empatía y el respeto son valores fundamentales que debemos practicar en nuestras interacciones online y offline. Entonces, ¿cuál es el secreto detrás del silencio de Demet Özdemir? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos con toda seguridad es que es una actriz talentosa, una persona fuerte y una figura importante en el mundo del entretenimiento turco. Y que pase lo que pase, estaremos aquí para apoyarla, para celebrarla y para darle la bienvenida con los brazos abiertos cuando decida regresar. En resumen, en este vídeo hemos explorado las posibles razones detrás del silencio de Demet Özdemir, desde un merecido descanso hasta proyectos secretos, problemas personales y la necesidad de proteger su privacidad. Hemos enfatizado la importancia de respetar su espacio, de apoyarla incondicionalmente y de evitar caer en la trampa de los rumores y las especulaciones. Y hemos recordado su talento, su carisma y su valiosa contribución al mundo del entretenimiento. Gracias, de verdad, gracias desde el fondo de mi corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, que se ha extendido más de lo que esperaba, pero es que este tema da para hablar largo y tendido. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya dejado pensando. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema tan candente. ¿Cuál es su teoría sobre el silencio de Demet? ¿Qué le dirían si tuvieran la oportunidad de hablar con ella cara a cara? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo todos con mucho cariño y me encanta interactuar con ustedes y conocer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles, una vez más, que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas se unan a esta conversación y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y para estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco. Su apoyo es fundamental, vital y esencial para que sigamos creciendo, creando contenido de calidad y compartiendo nuestra pasión por las series y las novelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y les deseo lo mejor. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es muy corta para no ver series turcas. Ciao, bellos.